Vols a l'atril? Sí, mejor. Ya, pero me gusta aparentar. A ver... Esperaos. Es que está la letra grande, que si no, no me leo bien. A ver. Bueno, a la mierda la tiro. Perdonad por mi lenguaje castizo, es que me crié en Murcia. Buenas tardes, compañeros, profesores, padres, señoras de la limpieza y demás gente que no tenía nada mejor que hacer esta tarde. Quiero que sepáis que es un honor para mí poder representar a la clase de segundo de bachillerato A en este discurso de graduación. Ha costado lo suyo, pero estamos aquí. Hemos sobrevivido al cierre de la cafetería, a que se nos caiga el techo, a inundaciones y al ébola. Hemos pasado por muchas modas, como el DAB, el POSOC, el Clash of Clans, el Clash Royale, el Spinner, el cubo de Rubik o el 20. Sí, puedo imaginar cuántas relaciones, amistades y familias habrán sido destrozadas por su culpa. Hoy quiero hablaros de un sueño que tuve. Resulta que soñé que daba un discurso de graduación, que llegaba a la gente, que les hacía reflexionar y que les dotaba de significado. Cuando me levanté, corrí, miré al espejo y me dije: Carlos, tienes que hacer realidad este sueño. Bueno, no totalmente, porque después irrumpía Batman en la sala y me ofrecía un pack de 500 Bat Megas y fibra óptica por 6 euros al mes. Sí, apúntate esa, yo oigo. Pero el caso es que tenía como una semana para hacer un buen discurso de graduación. Así que ayer a las 4 de la mañana busqué en YouTube vídeos de graduación entretenidos para inspirarme un poco. Pero no es copia y pega porque he cambiado algunas de las palabras. De todas formas, no os esperéis el típico. Cuando levanto la cabeza, veo a futuros ingenieros, cirujanos, arquitectos. Ni que debéis estudiar mucho, no porque no lo debáis hacer, sino porque os lo han dicho muchas veces. Ni que hemos vivido los mejores años de nuestra vida. Estos 6 años, o 7, o más para alguno que ya es miembro honorífico del instituto. No han sido los mejores de vuestra vida. No, de hecho no se los desearía ni a mis peores enemigos. Si quedarse estudiando hasta las tantas y tener que aguantar el mismo bocadillo de jamón york todos los días es los mejores años de vuestra vida, es que algo va realmente mal. A menos que os hayáis puesto hasta las cejas de tonguas. Pero ahora, hablando en serio, sí que han tenido algo especial. Segundo de bachillerato tiene una esencia preciosa. Bueno, si quitas los exámenes y las manifestaciones de neurosis, el hecho de haber visto a tus compañeros, que algunos los conoces desde toda la ESO y otros desde toda la vida, haberlos visto crecer, madurar, crecerles la barba. Y sí, es que hablar por el micrófono y acariciarse la barba al mismo tiempo es difícil. Pero bueno, a ver, espera que me he perdido en el discurso. En todo este tiempo hemos evolucionado, hemos creado lazos entre nosotros. E incluso algunos se han hecho más atractivos. Sí, va por ti, Pascual. Ya de paso, quiero mandar un mensaje a todos los profesores. No os pagan lo suficiente. Sí, o sea, sé que sois funcionarios y todo eso, pero no sé, Laura, me sorprende que después de tenerme 6 años como alumno tus niveles de cortisol aún sean normales. Pero, en serio, habéis hecho todos un gran trabajo. Albert Einstein dijo que la educación es lo que queda una vez que olvidas todos los datos que memorizaste en el instituto. Y la verdad es que vosotros nos habéis educado bien. En este instituto... Gracias. En este instituto dejaremos nuestro legado. No solo nosotros, los alumnos, sino también profesores que se van como José Manuel, María Pacheco, Empar o Boqueta. Si ya puedo tener el honor de dirigirme a ti así. De nosotros quedará nuestro recuerdo en unas aulas que simplemente adquirirán una esencia diferente. Y será difícil olvidar. Y para nosotros, que tomaremos rumbos diferentes,
quiero compartir algunos tips que he ido aprendiendo sobre la marcha. El trabajo consume 8 horas al día, así que, y sí, es lo que vais a hacer el resto de vuestra vida, todos los días cuando os levantéis, cada mañana. Así que coged una carrera que realmente os apasione. No os cojáis una carrera porque simplemente no me desagrada. Coged una carrera relacionada con algo que hacéis. Os pasáis la tarde haciendo y miráis el reloj y veis que pasan las horas por lo bien que lo habéis pasado. Y, por favor, no valoréis el dinero. Valorad la pasión por lo que hacéis. Porque si os esforzáis y vivís con pasión lo que estáis haciendo, el dinero acabará viniendo solo. Sé que puedo pecar de idealista y muchos de vosotros consideraréis utópico mi discurso. Y sé que estoy hablando desde una vida corta, tengo tan solo 18 años. Pero he oído y me gusta oír los buenos consejos de la gente con experiencia, porque me acortan el camino y me evitan errores. Mari Carmen, José Luis, bueno, entre muchos otros. Perdona la gripe. Nosotros, los jóvenes, somos el futuro. En nuestras manos está construir una vida mejor para todos. Y que nadie os chafe vuestros sueños. Aún recuerdo la primera vez que vi Pokémon en la tele. Recuerdo que de la emoción salté del sofá, fui corriendo hasta mi madre y le dije: mamá, yo cuando sea mayor quiero ser maestro Pokémon. Y ella me dijo: Carlos, haz el favor, te gradúas la semana que viene. Hola, mamá. Por lo que veo, la vida se hace difícil y no tiene pinta de que se vaya a hacer más fácil. Pero si trabajas duro, tomas los riesgos necesarios, ves que cada vez se hace más preciosa. Luchad por encontrar y seguir vuestro camino, porque os conozco a cada uno de vosotros y sé que valéis mucho. Ahora quisiera nombrar una cita dirigida a la vida, enunciada por el reconocido poeta y filósofo contemporáneo Luis Fonsi, la cual dice: déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Salid. Gracias. Salid de vuestra zona de confort y explorad las zonas de peligro. Redescubríos a vosotros mismos y tomad los riesgos necesarios hasta que consigáis vivir la vida que realmente queréis vivir. Al fin y al cabo, vuestra vida es solo vuestra. Acordémonos siempre de este instituto como el lugar que marcó una época de nuestra vida. Quiero acabar dándoos las gracias a mis profesores, no solo por haberme enseñado cosas maravillosas sobre el mundo en el que vivimos, sino también por haberme ayudado a crecer como persona. Y en este momento en especial a ti, José Luis, el de filosofía, porque sin tus clases, subir aquí arriba no hubiera sido tan fácil. Y sé que no me... Sí, si no he mencionado a varios profesores es por falta de tiempo, pero si te has sentido apartado, tranquilo, yo a ti también te quiero. Bueno, también quiero dar las gracias a mis compañeros por haber estado siempre ahí, a mis padres por haberme criado como lo han hecho y al departamento de música por no haber cambiado su contraseña en 3 años del su wifi. Y por cierto, os debo unas maracas. Gracias a todos.